Radio Católica. Radio Católica. Unidos por Cristo y María. Unidos por Cristo y María. Buenas tardes, padre. Sí, buenas tardes. Ya. ¿Ya? Adelante, padre. Ok, gracias. Aquí estamos en la tercera semana de Adviento y claro, siempre amando la vida, bendecidos por el Señor. Bueno, hace unos 7 años, una jovencita de 31 años que sirvió con gran celo como misionera de estudiantes universitarios, me parece que en North Dakota, el estado de North Dakota, una misionera laica a los estudiantes universitarios. Ella murió hace como 7 años después de una larga, dura batalla con cáncer. Bueno, en vida ella se llamaba Michelle Dupin, se llama, porque todavía vive. En vida Michelle Dupin se había dedicado fielmente a su iglesia, al servicio de Jesucristo en nuestro Señor. Y su único deseo en vida era compartir con otros el gozo y la alegría de haber estado en amistad con Jesús. Y hoy día es candidata para ser declarada santa de la iglesia. Es algo realmente maravilloso. Candidata para ser declarada santa de la iglesia. ¿Sí? Podemos ser una santa moderno. En el tiempo moderno. Se abrió el proceso de su canonización, es un proceso largo. Se abrió la primera etapa de ese proceso de canonización en una misa el 1 de noviembre. Una misa el 1 de noviembre en la fiesta de todos los santos en North Dakota. Y allí en esa misa fue ella, Michelle Dupin, declarada oficialmente sierva de Dios, que es el primer título que se le da a alguien cuando se abre el proceso de canonización. En esa misa, su obispo dijo de Michelle, dijo que Michelle murió como vivió, compartiendo con todos el gozo de haber arraigado su vida en Cristo Jesús. Bueno, ¿qué mejor legado? ¿Qué mejor legado? ¿Qué mejor recuerdo de una vida? ¿Sí? Podemos decir de Michelle, sierva de Dios, Michelle Dupin, que vivió el antífono de entrada de la misa del domingo, el antífono que decimos la entrada el tercer domingo de Adviento. Ella vivió ese antífono que viene de San Pablo, que dice ese antífono: estén siempre alegres en el Señor. Estén siempre alegres en el Señor. Les repito, estén alegres. El Señor está cerca. Bueno, Michelle perseveró fiel hasta lo último. A través de una batalla, claro que muy dura, una batalla de 1 año con cáncer. Bueno, quizás en esa batalla, en ese tiempo, quizás se sintió en ciertos momentos, quizás se sintió algo como Juan el Bautista. Vemos el Evangelio del domingo. Juan el Bautista, que se encuentra en la soledad, el desánimo de una cárcel, está encarcelado. Y de esa cárcel salen las preguntas que él quiere saber. Él cuestiona a Jesús: ¿eres tú el que ha de venir? ¿Eres tú el que ha de venir? ¿O tenemos que esperar a otro? Bueno, Juan el Bautista, quizás le entra algo de incertidumbre, quizás algo de duda en la oscuridad de esa cárcel. A pesar de que había anunciado la buena nueva de Jesús, el Mesías, había sido el precursor, había anunciado la venida del Mesías. Bueno, oímos el Evangelio, la respuesta que le manda Jesús: los enfermos, los abandonados, los leprosos, los pobres son levantados, milagros ocurren, el Salvador ha llegado. Como humilde, está diciendo Jesús con esas palabras, que el Salvador ha llegado como
humilde siervo. No ha llegado como un rey triunfante, pero ha llegado como humilde siervo a rescatar, sanar, animar su pueblo, levantar su pueblo. Bueno, bien sabemos la historia de Juan el Bautista. Claro que él perseveró en fe hasta el último día de que fue martirizado. Pero su situación, ¿qué nos enseña? ¿Qué nos enseña? Dios está allí presente. Dios está allí presente en cualquier oscuridad. Dios está allí presente en cualquier oscuridad que nos pueda envolver. Cualquier oscuridad que pueda envolver al ser humano. Pero claro, sí, somos humanos. Somos humanos como Juan el Bautista. Entonces, cuando nos llegan impedimentos, limitaciones de vida, impedimentos, limitaciones de vida, cualquier tipo, algo que viene totalmente imprevisto, ¿sí? Limitación, impedimento de cuerpo, de espíritu, sea lo que sea. O cuando se pierden, sabemos que estoy perdiendo el control de las circunstancias de mi vida. Si no tengo ningún control. ¿Sí? Quizás cuando nos sentimos encerrados como en una cárcel, como nos ocurrió a muchas personas durante el tiempo de COVID. ¿Sí? Llegó ese virus desconocido, todo imprevisto, no sabemos ni cómo responder y encerrados. Yo creo que muchos nos sentíamos como si estamos en una cárcel. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, se puede llegar. Entonces, circunstancias como esas, si se pierde control, se pierde de las circunstancias de nuestras vidas, entonces cuando puede entrar el temor, ¿qué me va a traer el futuro? ¿Qué me va a traer el futuro? ¿Qué tendrá que soportar yo en el futuro? Bueno, ante esas realidades muy humanas, sí, podremos cuestionar, ¿dónde está Dios? ¿Sí? ¿Dónde está Dios? ¿Está presente? ¿Vendrá a mí? ¿Me liberará? ¿Vendrá a mí? ¿Me liberará de cualquier hoyo de desespero en que yo me vaya a hundir? ¿Brillará su luz sobre mí? La respuesta de Adviento es, ¿sí? La respuesta de Adviento es, tu Salvador está cerca. Nuestro Salvador está cerca, está muy cerca de cada uno de nosotros. Bueno, pronto vamos a celebrar, ya menos de 3 semanas, vamos a celebrar la Navidad, la Natividad del Señor, la venida de Jesús al mundo, por vez primera. Y el caso es, entonces, en este tiempo de Adviento, en preparación, si lo buscamos, realmente tomamos el tiempo para buscar a Jesús, ¿sí? Apagar el ruido, dejar atrás las distracciones, enfocarnos en lo que es más importante. Si lo podemos hacer, si hacemos el trabajo de buscarlo, si nos empeñamos a conocerlo. Entonces, así podremos decir con San Justino Mártir, mártir del siglo II, mitad del siglo II, que él dijo, él había vivido una vida pagana, se convierte a creer en Cristo. ¿Y qué dice él? San Justino Mártir dice, Cristo es el arroyo de agua viviente. Cristo es el arroyo de agua viviente que fluye de Dios. Palabras de San Justino Mártir. O podremos decir con San Ireneo, un santo parece como siglo III, algo así, un santo de la iglesia antigua. Y el que dijo, San Ireneo, gran defensor de la fe también. Los que ven bajo la luz de Dios, los que ven bajo la luz de Dios, están en Dios y reciben su claridad. Los que ven bajo la luz de Dios, están en Dios y reciben su claridad. Los que ven a Dios reciben la vida. Palabras de San Ireneo. Esas palabras de recibir claridad en Dios, ¿sí? Son palabras que las vive el padre Robert Spitzer.
Padre Robert Spitzer. Yo no sé si han oído de él. Él es un profeta, conocido un profeta para este mundo moderno. Un profeta de luz para este mundo moderno. Este padre Robert Spitzer, es ciego. Es ciego. Es ciego, ¿sí? O casi totalmente ciego, pero básicamente ciego, ¿sí? Y sin embargo, procura ser un evangelizador, evangelizador prodigioso que lleva el gozo, el gozo y la esperanza de Jesús por diferentes medios, una cantidad de actividades, por sus escritos, sus charlas, redes, tiene varias redes del internet y también por la cadena católica EWTN. ¿Sí? Father Spitzer no se deja vencer. No se deja vencer por la prisión oscura, no se deja vencer por la prisión oscura de la ceguedad que lo encierra. Entonces él cuenta cuando le llegan tentaciones al desespero. ¿Sí? Vienen tentaciones al desespero. ¿Sí? ¿Sí? Él dice cuando le amenazan, tentaciones al desespero, cuando le amenazan a presagios, cuando le amenazan presentimientos de que le va a llegar algún mal, algo terrible, que algún mal va a caer sobre él. Él dice, cuando ocurre eso, él dice, empuja eso para atrás. Empuja todo eso que es oscuro y negativo, lo empuja para atrás. ¿Sí? Es como lo empuja para atrás. ¿Sí? En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, ¿sí? Con todas sus fuerzas. Cuando le llegan esos ataques, esas tentaciones. Y él dice, porque pase lo que pase, Jesús está conmigo. Pase lo que pase, Jesús no me va a abandonar. Pase lo que pase, compartiré de la gloria de Jesús. Compartiré de su gozo eterno. Palabras, ¿sí? Es ejemplo de inspiración del padre Robert Spitzer. Escuchemos otro profeta de esperanza, pero tiempos antiguos. ¿Cómo es nuestro Dios? Nos da profetas de todos los tiempos, profetas de hace siglos para atrás, profetas del mundo moderno, profetas que podemos buscar a cualquier tiempo de nuestras vidas, cualquier tiempo de la historia. Si abrimos los ojos y si abrimos nuestros oídos, ¿no? Entonces, otro profeta de esperanza, ¿sí? De alegría, el profeta Isaías, primera lectura del domingo. ¿Qué dice? Parcialmente dice, que se alegre el desierto y se cubra de flores. Que se alegre el desierto, se cubra de flores, que florezca como un campo de lirios, que se alegre y dé gritos de júbilo. ¿Sí? ¿Qué está diciendo? ¿Qué está comunicando el profeta Isaías con esas palabras? La naturaleza creada por Dios, la naturaleza habla de la gloria de Dios. La naturaleza habla de la gloria de Dios. La naturaleza habla de la salvación de Dios que quiere transformarlos para que seamos hermosos como su creación. Bueno, ¿qué ocurrió? ¿Qué ocurrió con la venida de Nuestra Señora de Guadalupe? Acabamos de celebrar esa hermosa fiesta ayer, 12 de diciembre. ¿Qué ocurrió con la venida de Nuestra Señora de Guadalupe al pueblo mexicano en el año 1531? Bueno, vino ¿cómo? Vino con un regalo de rosas. ¿Sí? Un regalo de la hermosa creación de Dios. ¿Sí? Un regalo de amor. Rosas, ¿sí? De la hermosa creación de Dios. En la tilma, ¿sí? Bien sabemos, en la tilma de San Juan Diego. Rosas, sabemos la historia, que brotaron milagrosamente en el monte Tepeyac, cuando no podían estar brotando en ese tiempo. Brotaron milagrosamente en el monte Tepeyac. Bien sabemos, María, entonces, ¿qué? Llegó a un pueblo que había buscado, un pueblo mexicano, indígenas, que había buscado esperanza en vano por otros lados, en sus dioses paganos, y se sentían desilusionados al buscar esperanza en esos dioses falsos. El pueblo, recordemos, estaba sufriendo injusticias, estaba oprimido, crímenes contra ellos, ¿sí? La violación de sus derechos humanos,
no los respetaban, ¿sí? Los conquistadores españoles que los habían conquistado y ahora los tenían dominados, ¿no? Entonces, las indígenas levantaban sus plegarias hacia sus dioses, pero no respondían, no respondían. Entonces, ¿qué? Seguían la misma opresión, el mismo sufrimiento. No les respondían, decían, es que se habían muerto. Decían los indígenas que se habían muerto sus dioses. ¿Y qué? Entonces solo había muerte y desespero por delante para el pueblo, para los indígenas. Bueno, hoy día parece que la historia se repite hoy día. Porque, ¿qué ocurre? ¿A qué me refiero? Tanto en México como aquí en Estados Unidos, muchos hispanos parecen estar imitando los indígenas antiguos, buscando respuestas, buscando esperanza, poniendo confianza en falsos dioses, como si la historia se repite. Es especialmente preocupante, alarmante, el culto de la Santa Muerte. Preocupante, el culto de la Santa Muerte, que ha surgido en los últimos años y atrae miles de personas, miles de seguidores. Hace unos años ya, un periodista de la revista Time, la revista americana Time, periodista, se llama Stephen Gray, hace unos años, él llevó a cabo un reporte alarmante de la influencia creciente de la llamada Santa Muerte. Bueno, entonces, en uno de los barrios de Chicago, aquí en Chicago, más poblados de mexicanos, uno de los barrios que tenía más mexicanos, visitó Steve Gray una tienda que llevaba veladores, con imágenes de San David, San Rafael, San Judas. Bueno, entonces, una jovencita de 24 años, Laura Martínez, pasó por delante de esas imágenes de los otros santos, ¿sí? ¿Y qué hizo? Agarró dos veladores con la imagen de la Santa Muerte. Y dijo, es mi santa patrona. Es mi santa patrona. Esta jovencita inmigrante del DF. Y dijo, uno le da adoración y culto a ella. Es mi religión. Palabras de Laura Martínez. Bueno, se dice que ya por decenas de años, miles de personas en los barrios más pobres de México le han rogado, han tratado de poner su llamada fe en Santa Muerte para que les hagan el milagro grande, el milagro de salvar una vida, ¿sí? el milagro dramático, ¿sí? Ya hace por muchos años. Y dice Stephen Gray, el periodista de la revista Time, él dice que el culto a la Santa Muerte, creció dramáticamente entre los mexicanos que se habían desilusionado con la Iglesia Católica, ¿sí? Llamados católicos que habían perdido fe de que los santos de la Iglesia los pudieran liberar de la miseria, de la pobreza. Entonces, ¿qué? Acudieron a la Santa Muerte. Y Steve Gray reporta que cientos de barrios con mucho crimen, como Tepite en el DF, barrios allá en el DF con mucho crimen, como Tepite en el DF, comenzaron a ir residentes a darle más homenaje a la Santa Muerte que a Jesucristo. Y con el tiempo, unos devotos de la Santa Muerte, con el tiempo se separaron de la iglesia y comenzaron a competir
por el control de edificios católicos. Y hoy día, ¿sí? Sabemos, los devotos de la Santa Muerte tienen grandes centros de culto. Bueno, ante este surgimiento de la Santa Muerte, la iglesia condena este culto. Lo condena como algo diabólico, algo no de Dios. No puede ser de Dios. Y tenemos que saber claramente, no existe ninguna Santa Muerte dentro de la lista de los santos católicos. No existe ninguna Santa Muerte en el panteón de los santos católicos. No existe. Sus orígenes, ¿sí? Se inventó la Santa Muerte. Sus orígenes vienen del mundo oculto, mundo oscuro, ¿sí? Dice Greg que quizás viene a raíz, de rituales aztecas que se mezclaron con el catolicismo durante el tiempo colonial bajo los españoles. Quizás hay algo, a raíz hay alguna influencia, ¿sí? Y tenemos que saber que los que le dan culto a la Santa Muerte, ¿sí? Le dan culto a la Santa Muerte, ponen su bienestar espiritual en peligro. Los que le dan culto a la Santa Muerte ponen su bienestar espiritual en peligro. Ponen en peligro la salvación de sus almas. Aún peor. ¿Sí? ¿Sí? Aún peor, devotos usan la Santa Muerte, ¿sí? Devotos se dice que usan la Santa Muerte de venganza, en búsqueda de venganza y muerte contra sus enemigos. ¿Sí? Se ha reportado eso, se sabe eso. Narcotraficantes se dice, ¿sí? Se dice que bendicen las cargas de drogas que van a exportar en nombre de la Santa Muerte. Bendicen esas cargas de maldad, estas cargas que hacen tanto daño, de drogas que van a exportar, las bendicen en nombre de la Santa Muerte. Se reporta eso. Y autoridades en México dicen, las autoridades oficiales en México dicen, ¿sí? Que devotos de la Santa Muerte están involucrados no solo en drogas, no solo en el comercio de drogas, pero también están involucrados en prostitución, secuestros y matanzas. No solo drogas, pero también prostitución, secuestros y matanzas. No es nada sorprendente, porque por los frutos conocemos el árbol. Por los frutos conocemos el árbol, como Jesús dice en el Evangelio. Y si se busca culto a la Santa Muerte, ese árbol producirá la cosecha de obras de la muerte, si se da culto a la Santa Muerte. Si producirá frutos del oscuro, de la maldad. Jamás podrá dar frutos la Santa Muerte, jamás podrá dar frutos auténticos de vida, paz, alegría, bienestar. Porque el que se pone a danzar con la muerte, se entrega a la muerte. Para que estemos muy claros. Y aquí en Estados Unidos también surge devoción a la Santa Muerte. Aquí también en Estados Unidos está surgiendo por parte de inmigrantes mexicanos. Se conocen personas, entre comillas, católicas, que se dicen que son católicas, pero, ¿sí? Pero que tienen sus altares a la Santa Muerte, aún en estos lados. ¿Sí? Personas que se llaman católicas y que tienen sus altares a la Santa Muerte. Y su culto se manifiesta en diferentes ciudades de Estados Unidos, como Nueva York, Houston, Los Ángeles, diferentes partes. Y hace varios años, dice Stephen Gray, el periodista de la revista Time, él dice que ya hace varios años, en el barrio de Little Village, ¿sí? Pequeña aldea Little Village de Chicago, mejor dicho, pequeña aldea de Chicago, Little Village de Chicago, en ese barrio, ¿sí? Que allá comenzaron a aparecer botánicas vendiendo estatuas, velas y tarjetas de oración con la imagen de la Santa Muerte. Y se comenzaron a ver referencias allá en ese barrio, referencias a la Santa Muerte en periódicos de español. ¿Sí?
qué más estamos viendo hoy día? Jóvenes mexicanos americanos marcan sus cuerpos con tatuajes de la Santa Muerte para mostrar su devoción. Cuentan la historia de un sacerdote del padre Marco Mercado, ¿sí? En la iglesia de Buen Pastor en Little Village, ahí en ese barrio de Chicago, mejor dicho, la aldea pequeña, Little Village en Chicago. El pastor de la iglesia de Buen Pastor, la historia cuenta que visitó la casa de un feligrés, y había un altar, en esa casa había un altar con imágenes de varios santos, inclusive la Santa Muerte, ¿sí? Que saltaba, no se puede ignorar. Entonces el padre del mercado le dice al feligrés: esto es santería, esto no es bueno. Le explicó claramente, de ninguna manera está conectado esto con la fe católica, de ninguna manera. Bueno, cuenta Stephen Gray que lamentablemente muchos de los 3,000 feligreses de la parroquia del Padre del Mercado ignoraron después de que él visitó esta casa, muchos de ellos ignoraron su advertencia de destruir sus estatuas de la paz de muerte, sus estatuas, veladores y tarjetas de oración dedicadas a la Santa Muerte. Muchos ignoraron esa advertencia. ¿Por qué? Les daba miedo que al hacer eso podrían morir de repente ellos. Se llenaron de superstición, de que la llamada Santa Muerte se iba a vengar de ellos, quizás, ¿sí? Que podían morir de repente ellos si destruían esos artefactos, o que ellos mismos podían morir, o también miembros de sus familias. Se llenaron de miedo, superstición. Entonces el padre Mercado llegó a decir a sus feligreses que le trajeran todos los artefactos de la Santa Muerte, imágenes, estatuas, todo, que le trajeran todos sus artefactos, y les dijo que los trajeran a la iglesia. Les dijo: yo los destruiré. Bueno, volviendo otra vez a Laura Martínez, ¿sí? En el barrio mexicano donde Laura Martínez acudió a comprar esas 2 estatuas de la Santa Muerte, ¿sí? Ella dijo esto: yo soy católica y de la Santa Muerte. Pero dijo que no va a misa, está muy ocupada para ir a misa, y es más, que miren, y se disculpó, que mire lo malo que se oye de los sacerdotes. Entonces ella dice que en su casa le reza a la Santa Muerte en un altar, ¿sí? Que tienes un altar que tiene solo la imagen de la Santa Muerte. Y dijo Laura Martínez, sí, que la Santa Muerte se pone celosa si hay otros santos a su alrededor. Me trae buena suerte. Conseguí mi trabajo por la Santa Muerte. Palabras de una jovencita que devota a la Santa Muerte. Bueno, sepamos claramente que nadie se vaya a engañar, nadie se va a engañar, ¿sí? Nadie va a caer en confusión. Nadie puede ser católico, nadie absolutamente puede ser católico y al mismo tiempo darle culto a la Santa Muerte, ¿sí? No se puede. No podemos jugar nosotros con lo oculto, lo oscuro, no podemos jugar con lo oculto y al mismo tiempo pretender seguir a Jesucristo. ¿Sí? Podemos jugar así. Si nos podemos burlar de Dios así. No podemos decir que nos metemos en lo oculto, nos metemos en Santa Muerte, ¿sí? Y que al mismo tiempo somos hijitos de Nuestra Señora Guadalupe. No se puede. Es como mezclar es como mezclar la sangre con el agua. Yo no sé. No se puede. No se puede. Busquemos el camino y la luz de esperanza de María. El camino de luz y la esperanza de María, la cual nos dirige a Jesús.
como hizo cuando se manifestó en México. ¿Sí? Hoy sabemos la historia. En el rostro de María, los indígenas vislumbraron, los indígenas vislumbraron un reflejo de la ternura y el amor de Dios, el Dios que viene a nosotros, el Dios que nos cuida a nosotros, el Dios que jamás nos abandona en nuestra oscuridad, en nuestra miseria. ¿Sí? Sabemos la historia, ¿sí? La apariencia de Nuestra Señora de Guadalupe. Todo cambió después de que vino María. ¿Sí? Se convirtieron millones se convirtieron en pocos años. El paganismo, así era el Dios verdadero. El pueblo se llenó, todo cambió. El pueblo se llenó de júbilo y esperanza de salvación. Entonces, para nosotros, ¿qué? Recordar, brota la vida. El Señor está cerca, busquémoslo. Jamás caigamos en la tentación de esperar a otro. Jamás caigamos en la tentación, ¿sí? De esperar a otro, como dices Samuel Batista. Jamás caen en esa tentación de esperar a otro, buscar por otros lados cuando caigamos en un hoyo de desespero. Escuchemos las voces de los profetas de amor y gozo. Las voces de los profetas de amor y gozo que tenemos a nuestro alrededor, en nuestro mundo de hoy, que Dios nos pone. ¿Sí? Voces de profetas como la sierva de Dios, la nueva sierva de Dios, Michelle Dupin, ¿sí? El padre Robert Spitzer, y también las voces de gozo y esperanza de hermanos y hermanas en la fe, personas ordinarias que nos dirigen por los caminos de la fe. Y encima de todo esto, escuchemos la voz de Nuestra Señora de Guadalupe, ¿sí? Madre de todos los profetas, Madre del Salvador, Madre nuestra, cuyo único propósito es dirigirnos y entregarnos a los brazos amorosos de su Hijo Jesucristo en esta próxima Navidad. Dios los bendiga, ¿sí? Mucho ánimo, perseveremos en la fe, con mucha alegría. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. No la oigo. No oigo. Gracias, Padre. Okay. Hasta la próxima semana, si Dios así lo permite. Bendiciones. Radio Católica. Unidos por Cristo y María.